En una tierra olvidada por el tiempo, donde el sol quemaba la arena y los vientos traían ecos de dolor, vivía un hombre conocido como Elian, el guerrero de la promesa. Pero Elian no era un guerrero como los demás. No portaba espada ni usaba armadura de hierro. Su fuerza venía de algo que el mundo había perdido, la fe y la esperanza. Cada amanecer, Elian se arrodillaba frente a la roca más alta de aquel desierto, y sus palabras resonaban entre las montañas como un rugido silencioso. Dios de mi vida, tú prometiste que me sacarías de esta tierra de muerte. Tú dijiste que abrirías un camino en el desierto y un río en la sequedad. Hoy vengo a recordarte tu promesa. Pero mientras Elian clamaba, en las sombras, un enemigo lo vigilaba. Un enemigo que no quería que esa promesa se cumpliera. Desde lo alto de la duna, aquella figura oscura observaba cada movimiento de Elian. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, como brasas encendidas en la noche más oscura. Era Malek, el guardián de los desiertos prohibidos, un espíritu antiguo cuyo único propósito era mantener a los hombres atrapados en el dolor y borrar de su mente cualquier promesa de libertad. Con una voz tan fría como el hielo, susurró entre los vientos ardientes: «Otra vez tú, Elian. ¿Cuántas veces clamarás a un Dios que no responde? ¿No te das cuenta que mientras más hablas, más te hundes en tu miseria?» Pero Elian, aunque cansado y con el corazón quebrantado, no se dejó vencer por aquellas palabras. Lentamente se levantó de sus rodillas, miró hacia la cima de la duna y gritó con todas sus fuerzas: «Aunque mi carne se consuma y mis lágrimas rieguen esta arena, yo sé que mi Dios vive y que su promesa es más real que tu amenaza, Malek». Y fue en ese momento cuando una luz comenzó a brillar detrás de Elian, iluminando el desierto con un resplandor que ningún ojo humano había visto jamás. La luz era tan intensa que Malek retrocedió aterrado. Nunca antes había sentido ese poder tan cerca, un poder que quemaba su oscuridad como el fuego consume la paja seca. Mientras tanto, Elian sintió que sus fuerzas regresaban, como si aquella luz penetrara en sus huesos cansados y les diera vida nueva. De pronto una voz salió de aquella luz, una voz que no era humana, pero tampoco parecía de ángel. Era la voz del Dios viviente que decía: «Elian, hijo de la promesa, he escuchado tu clamor cada mañana y cada noche. Hoy te digo, levántate y camina, porque yo, el que hace caminos en el desierto, abriré para ti sendas donde no las hay». Elian cayó de rodillas, no por cansancio esta vez, sino porque su alma temblaba ante la presencia de su Creador. Lágrimas de fuego rodaron por su rostro, lágrimas que no quemaban su piel, sino que encendían su espíritu con una nueva fe. Pero mientras Elian adoraba, Malek juró en silencio que si Elian encontraba el camino de la promesa, haría todo lo posible por destruirlo antes de llegar a su destino. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Elian abrió los ojos y vio que algo había cambiado. Frente a él, donde antes solo había arena y muerte, ahora había un sendero de piedras blancas que brillaban como perlas bajo el sol. Con el corazón latiendo fuerte, se puso de pie y dio el primer paso. Cada vez que su pie tocaba una piedra, sentía un calor suave subir por sus piernas, llenándolo de fuerzas que no eran suyas. «Gracias, gracias, mi Dios. Tú no me abandonaste. Tú abriste un camino donde mis ojos no veían nada». Pero a medida que avanzaba, Elian sentía que algo lo observaba, algo que se arrastraba entre las dunas silenciosas. Era Malek. Aunque la luz lo había herido, su odio crecía como un fuego oscuro. Con cada paso que Elian daba, Malek hacía un plan más cruel para detenerlo. «No importa cuántos caminos te abra tu Dios, antes de que llegues a la tierra prometida, yo me encargaré de que tu fe sea enterrada en este desierto». Elian continuó caminando por aquel sendero de piedras blancas, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. Pero también sentía cómo las sombras se hacían más largas a su alrededor, como si el sol comenzara a esconderse antes de tiempo. De pronto el viento cambió. Ya no era una brisa cálida del desierto, sino un viento helado que traía consigo un rugido lejano. «¿Qué es este viento? Mi Dios, protégeme».
Y entonces frente a él apareció Malek. Su capa negra ondeaba como un manto de sombras vivas, y sus ojos rojos ardían con odio puro. ¿A dónde crees que vas, Elián? ¿De verdad crees que tu Dios puede salvarte de mí? Este es mi desierto. Aquí mando yo. Elián sintió un temblor en sus piernas. Por un instante, el miedo lo envolvió como una serpiente, apretando su pecho y robándole el aire. Pero en ese mismo momento, recordó las palabras que Dios le había dicho. Levántate y camina, porque yo abriré sendas donde no las hay. No tengo miedo de ti, Malek. No es mi fuerza la que me sostiene. Es la fuerza de aquel que creó este desierto y también la tierra prometida. Malek soltó una carcajada que hizo vibrar la arena bajo los pies de Elian, mientras levantaba su mano derecha, y un viento oscuro comenzó a formarse en su palma como un remolino de sombras y odio. El viento oscuro que Malek sostenía en su mano creció, convirtiéndose en un torbellino de sombras negras que giraban con furia, levantando la arena del desierto hasta cubrir el sol. Con un grito lleno de odio, Malek lanzó aquel remolino contra Elian, quien sintió cómo su cuerpo era empujado hacia atrás con violencia, cayendo de rodillas sobre las piedras blancas. Mira lo débil que eres. Tu fe no puede contra mi poder. Te hundiré en este desierto y jamás saldrás de aquí. Elian sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Sus manos temblaban sobre las piedras mientras la arena golpeaba su rostro. Todo su cuerpo le gritaba que se rindiera. Pero entonces escuchó una voz, suave como un susurro en su interior. Elian, no temas. Recuerda que yo estoy contigo. Levántate y pelea, porque el que está contigo es mayor que el que está contra ti. Con un esfuerzo sobrehumano, Elian levantó su rostro cubierto de arena, y mientras las sombras lo azotaban, alzó sus manos al cielo y clamó con todas sus fuerzas. Dios Todopoderoso, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Hoy declaro que ninguna sombra, ningún viento y ningún demonio podrán detenerme, porque tú eres mi salvación. En ese momento, la luz de Dios explotó como 1000 soles, disipando las sombras en un instante y lanzando a Malek varios metros hacia atrás, haciéndolo gritar de dolor y rabia. Malek cayó sobre la arena con un grito de furia, mientras la luz de Dios seguía brillando sobre Elian, cubriéndolo como una armadura dorada imposible de penetrar. Por primera vez, el espíritu oscuro sintió algo que nunca había sentido antes: miedo. ¿Cómo, cómo puede un simple hombre resistir mi poder? Elian respiraba agitado. Sus fuerzas humanas casi se habían acabado, pero su espíritu ardía con una llama que no se apagaba. Dio un paso hacia Malek, mirándolo fijamente a esos ojos rojos y llenos de odio. No soy yo quien te enfrenta, Malek. Es el Dios viviente, el que hizo los cielos y la tierra, el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Malek retrocedió, arrastrándose sobre la arena ardiente, mientras un rugido de luz lo empujaba con fuerza invisible. Esto no ha terminado, Elián. Mientras vivas te perseguiré hasta que te consumas en este desierto. Pero Elian, sin miedo, respondió con un tono que estremeció los cielos y la tierra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios está conmigo y su promesa vivirá en mí, hasta el último latido de mi vida. Y en ese momento, Malek se desvaneció en la sombra, dejando detrás solo un eco de su odio. Mientras Elian permanecía de pie, cubierto de luz, listo para seguir su camino hacia la promesa. Elián permaneció de pie, con los ojos cerrados, mientras sentía la brisa del desierto acariciar su rostro. Pero esta vez no era un viento ardiente ni lleno de muerte. Era un viento fresco, como si viniera de un río escondido entre las dunas. Abrió los ojos y vio que el sendero de piedras blancas seguía extendiéndose ante él, serpenteando entre las dunas hacia un horizonte brillante. Gracias, mi Dios. Gracias porque no me abandonaste. Gracias porque tu luz disipó la oscuridad. Mientras caminaba, Elian comenzó a recordar todas las promesas que Dios le había dado, desde el día en que nació hasta ese momento. Cada palabra era como agua fresca cayendo sobre su alma sedienta. Tú dijiste que me llevarías a una tierra donde fluyen leche y miel. Tú dijiste que mis hijos y los hijos de mis hijos te adorarían. Tú dijiste que pondrías mi pie sobre roca firme.
y hoy camino en esa roca, Señor. Cada paso que daba, sentía que el peso de sus temores se desvanecía, como cadenas que se rompían una a una, dejándolo ligero, libre, listo para conquistar su promesa. Pero en lo lejos se escuchaba un rugido que venía desde el final del camino. Elian frunció el ceño y ajustó su túnica. Sabía que aún no había terminado su prueba. Elian detuvo su paso. El rugido que escuchaba no era de viento ni de trueno. Era un rugido vivo, salvaje, lleno de furia. Sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras apretaba los puños. Dio un paso al frente, decidido a enfrentar lo que fuera. Y fue entonces cuando lo vio. A unos metros frente a él, sobre el sendero de piedras blancas, estaba una bestia gigantesca. Su cuerpo era como el de un león, pero mucho más grande. Su melena era negra como la noche más oscura, y sus ojos ardían con el mismo fuego rojo de Malek. ¿Qué criatura es esta? Señor, dame fuerzas. La bestia rugió con tal fuerza que las piedras blancas temblaron bajo los pies de Elian, y las dunas se agitaron como olas en un mar de arena. Elian, te estaba esperando. Nadie cruza este camino sin enfrentarse a mí. Yo soy Kaor, el guardián de la última frontera. Si quieres llegar a tu promesa, primero tendrás que vencerme. Elian tragó saliva, pero no retrocedió ni un solo paso. Sabía que si Dios le había abierto un camino hasta allí, también le daría la fuerza para vencer cualquier enemigo. No confío en mi espada ni en mi fuerza, pero confío en el nombre del Dios viviente. Hoy no te enfrento a ti, Kaor. Hoy peleo para que la gloria de mi Dios sea vista sobre esta tierra. Kaor, la bestia guardiana, rugió con furia, mostrando sus colmillos negros como obsidiana. Cada rugido hacía vibrar la tierra, y el viento giraba a su alrededor como un tornado de arena oscura. Elian sintió el miedo rozar su corazón como un cuchillo frío. Pero la luz que giraba a su alrededor crecía con cada latido de su fe. Jehová de los ejércitos está conmigo. No temeré a ningún gigante, a ninguna bestia, a ninguna sombra. Kaor lanzó un zarpazo directo al pecho de Elian, pero antes de que su garra lo tocara, un escudo de luz apareció frente a él, deteniendo el golpe con un estruendo celestial. ¿Qué? ¿Es esta luz? Ningún hombre puede resistirme. ¡Ninguno! Elian dio un paso al frente, sintiendo que sus piernas eran sostenidas por una fuerza que no era suya. Levantó su mano derecha y de sus dedos salió un rayo de luz pura que golpeó el pecho de Kaor, haciéndolo retroceder con un rugido de dolor. Hoy sabrás que no peleas contra mí, Kaor. Hoy peleas contra el Dios que me envió. Kaor se lanzó contra Elian con toda su furia, y el desierto tembló con el choque de su poder. Pero la luz de Dios no se apartó de su guerrero. Elian y Kaor chocaron una y otra vez, fuerzas opuestas que sacudían el desierto hasta sus raíces. La bestia rugía con furia, mientras Elian invocaba la luz que le había sido dada. Cada golpe que Elian daba era más que fuerza física. Era la manifestación del poder de Dios que lo acompañaba. Un poder que no conoce límites cuando se trata de cumplir una promesa. Tu oscuridad no puede detener la luz de mi fe. Retírate, espíritu de sombra, porque el que está conmigo es más fuerte que tú. Kaor intentó un último y desesperado ataque, pero Elian, con la luz brillando en sus ojos, levantó ambas manos al cielo, clamando con todo su corazón. Dios Todopoderoso, rompe las cadenas de mi enemigo. Haz que la oscuridad se rinda ante tu luz eterna. La bestia soltó un último rugido que se convirtió en un suspiro, y lentamente las sombras que la envolvían desaparecieron, dejando un silencio absoluto en el desierto. Elian, agotado pero victorioso, miró al cielo y susurró: Gracias, Señor, porque tu promesa es fiel y verdadera. Después de la batalla, Elian sintió como una paz profunda llenaba su alma. El desierto, que antes parecía inhóspito y frío, ahora estaba lleno de vida y esperanza. El sendero de piedras blancas brillaba bajo el sol radiante, guiándolo hacia la tierra prometida que había esperado tanto tiempo. Mientras avanzaba, recordaba las palabras que Dios le había dicho: Yo abriré sendas donde no las hay. Y ahora Elian era testigo vivo de esa promesa cumplida. Cada prueba, cada batalla fue para prepararme, para aprender que mi fuerza no está en mí, sino en aquel que guía mis pasos.
Elian sabía que aún faltaba camino por recorrer, pero con la luz de Dios en su corazón, ningún obstáculo sería imposible de superar. Y mientras caminaba, una nueva esperanza nació en su pecho. La promesa no era solo para él, sino para todos los que creyeran y confiaran. Mientras Elian avanzaba, se encontró con un grupo de personas, hombres y mujeres que también caminaban perdidos en el desierto de sus vidas. Sus ojos mostraban cansancio, sus rostros, tristeza profunda. Sin dudarlo, Elian compartió con ellos la luz que ahora brillaba en su corazón. Les habló de la promesa de Dios, de cómo la fe puede abrir caminos donde no los hay y de que nadie está solo cuando confía en el poder divino. No importa cuán grande sea tu desierto, ni cuán oscuro parezca el camino. Dios es la luz que guía nuestros pasos. Camina conmigo y juntos encontraremos la tierra prometida. Aquellos hombres y mujeres, inspirados por la fe de Elian, comenzaron a seguirlo, sus corazones llenos de nueva esperanza. Y así, la luz que había nacido en un hombre solitario comenzó a brillar en muchos más. Elian y su nuevo grupo atravesaron juntos el desierto, enfrentando desafíos, tormentas y dudas, pero siempre apoyándose en la fe que los unía. Día tras día, sus pasos se hicieron más firmes y el camino se volvió más claro. Finalmente, después de un largo y arduo viaje, llegaron a una tierra fértil y abundante, un lugar donde el agua corría clara y los árboles daban frutos en abundancia. La tierra prometida, aquella que parecía solo un sueño, se había convertido en realidad ante sus ojos. Esta tierra no es solo mía ni solo de ustedes. Es la promesa viva de Dios para todos los que creen y perseveran. Nunca pierdan la fe, porque Dios cumple su palabra. Así la historia de Elián se convirtió en leyenda, una prueba eterna de que la fe puede vencer cualquier oscuridad y que Dios siempre cumple su promesa, incluso cuando parece imposible. Y así Elián se convirtió en un faro de luz para todos los que buscan esperanza, para quienes caminan en medio del desierto de sus vidas. Su historia nos recuerda que las promesas de Dios son eternas y que con fe, perseverancia y valentía podemos superar cualquier obstáculo. Si estás pasando por un desierto, no pierdas la esperanza. Dios está abriendo un camino para ti, aunque hoy no puedas verlo. Confía, camina y nunca te rindas, porque la promesa que Dios hizo es para ti. Gracias por acompañarnos en esta historia épica de fe y victoria. Si te inspiró, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido que fortalezca tu espíritu.